Hola, bienvenido a mi canal. Soy Bobby Axelrod y hoy te voy a traer una compañía en la que le estoy viendo el ojo desde hace mucho tiempo y que me pareció muy interesante desde que salió a la bolsa. Y pues bueno, no me dejarán mentir. Creo que ya la han conocido o creo que ya la han usado más bien. Mayormente yo la conocí anteriormente en músicas porque literalmente cuando tú quieres buscar una música. A ver, déjame si estoy grabando. Este, sí, estoy grabando. Ok. Bueno, resulta que cuando tú querías encontrar una música que no sabías el nombre de la música, ya sea que la tarareadas o que no sé, encontraras algún tono, así, o que estuvieses en una fiesta y tú dijeras, hombre, me gusta esa música, quiero descargarla, pues bueno, esta aplicación te ayudaba al activarlo, ¿verdad? este, pues encontraba la música sin necesidad del nombre, simplemente quizá con el sonido o tarareándola, ajá, y y así. Y pues bueno, esta acción pues se ve muy interesante y ya vas a ver por qué. Bueno, ¿qué es SoundHound? Así se llama la compañía, SoundHound. Es una aplicación desarrollada por SoundHound Inc. Esta compañía, fundada en 2005, desarrolla tecnologías de reconocimiento de sonido y tecnologías de búsqueda de música por reconocimiento de sonidos reproducidos, silbados, tarareados, lo cual permite superar obstáculos de no reconocer su título o letra. Y como lo verás, aquí pues te está diciendo todo eso. Y pues como te iba diciendo, esta compañía pues parece que va a tener muchas buenas nuevas, ¿no? Como lo verás, este, este software, porque realmente es un software, de inteligencia artificial. Tú sabes que ya en estos tiempos, pues, la inteligencia artificial está arrasando mucho en diferentes aspectos. Como puede ser, lamentablemente, hay muchas personas malas y buenas, ¿no? Pero algunos lo están usando de otra manera que quizás no es tan ética, pero la inteligencia artificial, en mi punto de vista, siento que va a ser una de las mejores este, cosas en las que uno podrá invertir, ya que pues tiene mucho futuro y de verdad podría cambiar muchas cosas. Y bueno, la verdad yo le tengo mucha fe a la inteligencia artificial y pues la verdad pues te ha facilitado muchas cosas hasta el día de hoy, pero pues de verdad sí es algo que pues, a la vez da un poquito de miedo, ¿no? Como verás aquí, les recomiendo esta página, por cierto. Se llama Sekingal Alpha, algo así. Pero está buena para hacer investigaciones de análisis, empresas así a fondo. Incluso hay opiniones de otros analistas, expertos en el tema también. Y pues se las recomiendo, ¿no? Se las recomiendo también. Igual no quiero hacer muy largo este video. No sé cuánto vaya a durar, pero pues bueno, ahí obviamente hice un análisis mucho más a fondo. Pero pues como te digo, no quiero aburrirte ni nada, simplemente pues quiero decirte si realmente te interesa porque esta acción podría ser muy muy buena y pues nada, igual puede que me equivoque, igual no es como que yo vea el futuro y así, pero pues he tenido buena, buen ojo, por así decirlo, buen ojo a la hora de encontrar acciones infravaloradas y que luego pues obviamente a lo largo del tiempo pues logran subir bastante. Me pasó con Carvana, me pasó con UPCT, que ya luego te voy a comentar que igual compré esas acciones cuando Carvana estaba en $5 y cuando UPCT estaba en ¿qué? En $17. Y pues Carvana llegó a $50 y UPCT creo que tocó su punto máximo en 70 80 si no mal recuerdo. 70 $80 más o menos. Así que pues bueno, si te interesa realmente esta acción podría quizá no llegar a ese punto, pero si inviertas ahora, que está ¿en qué? En 1.57, pues podría ser buen retorno, ¿no? A largo plazo. Obviamente quiero también recordarte que cualquier acción,
que esté por debajo de los $1.000 millones es riesgosa. Es riesgosa. Ten eso en cuenta. Obviamente hay excepciones, pero pues en este caso pues es una regla que deberías de seguir al pie de la letra porque este pues te digo, todo puede pasar y es mejor estar preparado a, a no estarlo, ¿no? Este, y así. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Perdón, es que andaba acomodando aquí otra cosa. Este, bueno, como verás aquí, eh, aquí hay varios artículos y ahorita el precio de la acción está a 1.57, ¿sale? Está a 1.57. Vi sus estados financieros y y pues la verdad no, como tal la empresa no es rentable, al menos todavía, ¿sale? Y por ahora está en 1.57. Tiene un catalizador, como verás aquí dice SoundHound. Ahí informará los resultados financieros del tercer trimestre del 2023. Organizará una conferencia telefónica y una transmisión web el 9 de noviembre. Actualmente, el trimestre pasado publicaron también sus ganancias. Como sabrás, pues las empresas publican sus ganancias cada tercer trimestre. Y y en este caso, pues fueron buenos. O sea, igual no es como que, grandes ganancias, pero la verdad, pues no estuvo tan mal. Y ahora el 9 de septiembre, perdón, el 9 de noviembre, perdón, el 9 de noviembre del 2023, SoundHound pues quiere publicar ganancias, ya sea que sean buenas o malas. Puede ser muy, 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 muy interesante, la verdad. Yo compré cuando estaba aquí en $2 y tanto, porque yo dije, bueno, a lo mejor baja y yo volví a subir, pero realmente pues no, ya no subió de ahí y bajó y lo bueno que no compré mucho, este, porque yo dije, bueno, pues si está bajando, porque desde que salió a la bolsa, como verás acá, desde que salió a la bolsa estaba en $18.13. $18.13. De hecho tengo aquí el gráfico de un día, este igual es de un día, pero lo vamos a poner en 5 para que luego veas realmente el soporte en donde está ahorita, que es el 1.57. Ese es nuestro soporte ahorita, ¿sale? Es nuestro soporte ahorita. Y y pues como te digo, este, esta acción como tal es muy, 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 muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. ¿Sale? Espérame, déjame acomodar, es que no tengo el mouse y lo estoy haciendo así. Pero, como te digo, esta empresa tiene mucho, muchísimo futuro. Muchísimo, pero muchísimo futuro. Y pues, ¿qué te digo? Es una empresa súper infravalorada. Los cortos están que, que quieren destruir esta empresa. Lo mismo pasó con la empresa de AI, que es de inteligencia artificial también. Y apostaron en corto. Y el caso es que empezó a subir bastante esa acción. Ahorita creo que está como en $14. Pero bueno, ya ese es otro tema. Que si quieren un video, pues lo analizamos un poquito. Y así. Como verán, les iba a enseñar, perdón, el gráfico de un día. Como verás, pues aquí, hasta el día de hoy, empezó en bolsa el día jueves 28 de abril del 2022. Y de ahí, su punto máximo en el cual llegó, su nivel máximo llegó a 18.21. Y a partir de ahí ha estado bajando esta acción. Y como verás, pues ha perdido casi en unos 57, más o menos por ahí. Ay, güey, o sea, no sé.
bueno, ponle casi un 91%, casi un 91.47% de rendimiento que bajó. O sea, realmente sí es, como verás ahí, es algo pues muy, muy, muy bajo, sinceramente. Bajó extremadamente, pero como todas las acciones de Estados Unidos, de la mayoría que empiezan en bolsa, debido a los cortos y a las corrupciones que hay en Wall Street, pues lamentablemente, este, pues todas caen, ¿sale? Todas, independientemente qué sector sea, mayormente siempre se desploman. Después de salir a la bolsa, siempre se desploman las acciones, ¿sale? Este, y pues bueno, por una parte, pues qué malo, ¿no? Porque literalmente esas empresas pues dan trabajo a muchas personas y obviamente al salir en bolsa una empresa pues necesita, más que nada busca, este, pues financiación, ¿no? Para seguir creciendo. Y obviamente cuando hacen recorte, pues bueno, las personas pues son despedidas y pues algo pues muy grave, ¿no? Y lamentablemente pues así pasa. Este, y muchas personas se quedan sin trabajo y pues la verdad pues muy lamentable, sinceramente, muy lamentable. Este, y bueno, esta empresa como tal, pues te digo, estuvo que el día viernes, no, sería martes, creo que es martes, 29 de junio del 2023, su punto llegó a 5.11, 5.10 más o menos. A partir de ahí fue que empezó a bajar y yo dije, porque estuve a punto de comprar aquí en 5 en $5, porque yo dije, no, voy a empezar a subir. Lo bueno es que, que no me metí. Y ya yo compré como por ahí de $2 más o menos, $2, 30 y tanto, 20 y tanto. La verdad no recuerdo, pero pues miran, es algo que pues doy gracias a Dios que no compré tanto así. Obviamente ahorita estoy en pérdida, pero pues la verdad tengo fe de que pues a lo mejor y si puedan lograrlo. Como ves aquí en Twitter, algunas personas, que no te miento, mira, estuvo en 2.90, que es cuando estaba empezando a bajar y subía y así se mantenía, hasta el día de hoy que pues realmente pues sí bajó, se desplomaron las ganancias y obviamente pues bajó la acción pues como tal, como te vuelvo a repetir, la empresa como tal ahorita pues no es rentable. Pero siento que ya se va a acabar eso. Están haciendo muchas cosas interesantes en, en cuestión a pues a lo que están haciendo, ¿no? Están implementando muchos modelos de negocio a partir de su IA y de su inteligencia artificial, que no es nada más de reconocer músicas y ya. Literalmente está muy, 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 muy bien. Y ya como mira, te platico aquí, el 19 de octubre del 2023 que se publicó esto, este, pues ya aquí te dice que informará resultado financiero el 9 de noviembre. ¿Sale? O sea que es un buen momento para poder comprar. Ojo, hagan su propia diligencia, investiguen la acción como tal, no siguen nada más porque yo se lo digo y así. O sea, realmente como tal pues debe tener una investigación más a fondo. Obviamente pues yo ya la hice y por eso le tengo tanta fe. Pero pues te digo, todo puede pasar en el mercado, nada es garantizado. Probablemente me equivoque, probablemente tenga éxito, no lo sé. Yo al menos, pues te digo, yo invertí en esta empresa y espero en Dios que pues a largo plazo pueda aumentar su valor. Este, y pues bueno, son cosas que pues literalmente es un dinero que se puede perder. ¿Cuánto invertí? Pues no, realmente pues no voy a comentar. Pero pues te digo, esta empresa pues suena a que va a ser mucho más grande y y pues nada, eso espero. Mira que algunos análisis que han visto muchas personas
Y yo realmente no siempre investigo igual en redes sociales, pero no es como que me base yo de aquí, ¿sabes? O sea, de verdad no, igual te aconsejo, igual no me creas a mí, todo lo que te estoy diciendo. Pues te digo, investiga también de tu parte, tengo una investigación y y pues nada. Por este lado, en Wall Street, en esta página que te recomiendo que es de Reddit, eh, te recomiendo que aquí igual no, por más que te digan un análisis así profundo o especulación, que si esto, que si el otro, que si un fondo de cobertura va a invertir en esa empresa, no te metas, porque aquí lanzan muchos stock, de verdad. Información, hacen el DDD, que es una información pues muy importante, que es los datos históricos de cómo ha ido esa empresa desde su salida a la bolsa o incluso este, te informan de todo, ¿no? Básicamente, no quiero confundirte. Em, pero sí te digo, aquí publican sus pérdidas, siguen a personas como Jim Cramer, siguen a y pues bueno, un referente, ¿no? Pero igual, a la vez, cuando vas a la contra de Jim Cramer, pues te puede ir bien o te puede ir mal. Este, y te digo, no le creas a estas personas. Algunos publican sus pérdidas, otros sus ganancias. Literalmente aquí hay muchas personas inexpertas que realmente invierten solo porque vieron una publicación en tal red social y al final pues solo se enfocan en una sola acción y terminan muy perjudicados. El otro vez vi una publicación de un usuario que invirtió en BBI, que es Bed Bath Beyond, una empresa que vende cosas de baño y varias cositas así, varias cositas. Este, es como tipo, ¿cómo te podría decir? Como tipo Home Depot combinado con Walmart, algo así. Este, y el caso es que la empresa, pues, pensaron que iba a subir otra vez porque tuvo sus picos así como un pum and dump, pero realmente, pues, nunca subió y muchos perdieron dinero, ¿sabes? Por estar esperando algo que no pasó. ¿Me explico? Este, y por eso te digo que tengas mucho cuidado, porque realmente aquí no te debes de guiar en nada, no te creas nada, siempre haz tu propia investigación, igual lo mismo que te estoy diciendo ahorita, siempre haz tu propia investigación, porque puede resultar perjudicial. En el mercado nada está garantizado y puedes perder dinero como también puedes ganar muchísimo dinero, ¿sale? Al menos ya hice mi investigación y todo el rollo y pues bueno, si se pierde el dinero, pues bueno, ya ni modo. Y si gano, pues bueno, qué bueno, ¿no? Este, y como tal, pues te digo, esta empresa, está haciendo las cosas muy bien. Que de hecho aquí te voy a leer los titulares para que, pues, si tú quieres, pues le investigas y ya lo analizas poco a poco para ver qué dicen algunos analistas y, y las personas, ¿no? Que realmente, pues, saben demasiado. Este, que igual tú sacas tu propia conclusión, no te guíes de nadie, tú siempre toma la decisión de manera correcta. Y ya, por ejemplo, aquí permite un nuevo dominio inteligente de vehículos de acceso instantáneo en manos libres al manual de no sé qué cosa. Samsung se asocia con SoundHound y Wine Castle para revolucionar el Drive Drones IA por voz de tecnología con tecnología de pantalla de próxima generación. Oye, mira, esos titulares tan increíbles. Mira, Sound y Olo se asocian para ofrecer pedidos de voz mediante IA en restaurantes. ¿Sabes lo que? ¡Wow! Eso es increíble. Y ahorita que las inteligencias artificiales, vi la otra vez que había una que eran, creo, unos auriculares o creo una inteligencia artificial que traducía hasta 19 idiomas y tú podías estar hablando en tu idioma original, en este caso español y al mismo tiempo te traducía, incluso sincronizaba tus labios con la pronunciación, digamos, del idioma en el que te estabas comunicando, ¿no? Si es, digamos, chino, ¿no? Yo quiero comunicarme allá con gente de China y se sincronizaba tu voz y y aparte, pues, como tal, pues, te traducía al mismo tiempo que tú estuvieses hablando. O sea que, digamos, si tú quisieras un discurso en diferentes idiomas, digamos, para un presidente,
este, estarías comunicando al mismo tiempo en diferentes idiomas sin tú saber ningún idioma como tal su estructura y todo, ¿no? Este, por eso te digo, las inteligencias artificiales van a arrasar mucho con muchos trabajos, lamentablemente, pero igual, es que nadie lo puede detener, ¿sabes? Simplemente nosotros los traders aprovechamos las oportunidades y pues bueno, sería cuestión de seguir checando, ¿no? Este, y como te digo, mira, se ha unido con buenas empresas interesantes. Su capitalización de mercado antes era de 600 millones. Y ahorita, en este momento que estoy hablando, es de 900 millones, ¿sale? Y ya casi va a llegar a los 1.000 millones. O sea que, como tal, la empresa va muy bien, en mi opinión, a pesar de que sus acciones se están desplomando cada vez más, cada vez más. Pues mira, yo tengo fe que a lo mejor y sí pase, ¿no? Que sí sea una buena acción y todo el rollo. Pero pues como te digo, todo puede pasar en el mercado, nadie te puede asegurar absolutamente nada, porque realmente pues no es posible asegurar nada a nadie, ¿sale? Nada a nadie. Así que pues bueno, en esa premisa, pues lo que yo te recomiendo es de que pues investigues la acción como tal, ¿sale? Investiga la acción, puede que sea una buena opción para ti, puede que sea una mala opción para ti. Este, como te digo, la empresa va súper bien y sus estados financieros como tal pues no es rentable todavía, pero pues si Dios quiere pues lo va a lograr, ¿no? Y aquí pues te digo, recomiendo esta página porque igual ponen las presentaciones de la SEC que mandan la empresa y y pues ahí te puedes enterar de todo lo que está haciendo literalmente la empresa en cuestión a sus estados financieros, si va a lanzar una oferta pública para que compren más acciones y así, y la empresa pueda seguir creciendo. Bueno, hay un montón de cosas, incluso está el gráfico de 1 año, 5 años, 10 años. O sea, la verdad está, incluso el máximo te puede dar y está súper interesante, la verdad. Te da las finanzas de cómo va más o menos, aunque aquí no te recomiendo mucho que lo veas. Es mejor en Edgar, en la página oficial de la SEC. Ahí puedes ver los estados financieros también a detalle. Y pues nada, falta que sepas leerlos también. Igual no es tan complicado. Este, y pues como verás, te digo, esta empresa pues pinta bien, ¿no? Pinta muy bien. Yo nada más te pido que la tengas en tu radar. Igual si no quieres invertir nada más, tenla en tu radar. Acuérdate de esto. Está en 1.57 ahora. Después del 9 de septiembre, del 9 de noviembre, perdón, que van a publicar ganancias, puede que una de dos se dispare hacia arriba o siga bajando. ¿Sale? Yo todavía no voy a invertir. Este, o sea, no voy a comprar más porque literalmente pues tengo una posición ahí. Pero pues estoy en pérdida prácticamente. Pero si llega a bajar, pues la verdad yo creo que sí voy a aumentar mi posición. Y pues como te digo, todo puede pasar. Todo puede pasar. Y te digo, al menos el soporte ahorita está en 1.57. Este, está en 1.57 por ahora. ¿Sale? Por ahora está en 1.57. Este, y pues bueno, falta que veamos realmente hasta dónde puede llegar. Hasta dónde puede llegar. Yo siento que puede que baje a 1.35. ¿Sale? No sé por qué, pero presiento que puede bajar hasta su punto máximo de bajo en 1.35. Y si baja además de ahí, pues bueno, ya sería algo peligroso, ¿no? Ya literalmente saldría de mi posición. Pero yo no voy a comprar todavía hasta que baje un poco más. ¿Sale? Igual, como te digo, en Carvana sí pasó lo mismo. No, eso no quiere decir que vaya a volver a pasar. Pero te digo,
En Carvana, la acción estaba en $300, bajó hasta $5, que fue donde yo compré. O sea, esta desde que salió, como te digo, estaba en $18 y mira, ya ahorita está en 1.57. Estos son los cortos que están manipulando literalmente. Y pues bueno, puede que les salga mal. Puede que se metan en problemas. De interés corto no sé cuánto tiene, pero ahí lo vi en Ortexel otra vez. Este, pero pues bueno, podrían estar en problemas si en dado caso vaya a ser rentable esta empresa. Porque poco a poco irá subiendo su precio, créeme. Así pasó con Carvana, luego empezó a subir a 7 y luego de 7 a 10, luego de 7 de 10 a 12, a veces bajaba otra vez, luego subía otra vez, llegó a 20 y luego 50 y así se fue sucesivamente. Obviamente tardó quizá como 6 meses en que pasaran todas esas cosas, pero te digo, puede pasar otra vez. Al menos Carvana es una empresa de autos usados y venden esos carros, ¿no? Obviamente los remodelan y todo el rollo, pero esta empresa que es de inteligencia artificial, pues yo diría que pues bueno, nos adelantemos al futuro y como diría Bill Gates, si eres el primero, pues bueno, pues ganas, ¿no? Este, y pues como tal, pues ya veremos qué pasa mañana lunes, que ahorita estoy grabando esto el domingo, que ya es de tarde de hecho, son las 12:46, pero pues la verdad pues sí, estuve investigando todo el día. Bueno, más bien he estado siguiendo esta empresa desde Google y pero pues son muchas cosas, realmente pues de tantas cosas de tantas acciones que investigo, pues a veces se me olvidan las importantes y así. Y y ya este es como un análisis pues rápido, ¿no? Rápido, realmente pues no te puedo dar así a fondo bien porque pues realmente tardaría mucho este video. Y pues desde cero, pues mira, es algo, pues te lleva tiempo, ¿sabes? No es como que, lo investigo, repito, o sea, no, lleva tiempo. Si realmente quieres una diligencia bien, lleva tiempo. Porque mira lo que puede pasar, eso es lo que estamos viendo en el video, te puede pasar también. O sea, chécalo bien, porque literalmente, pues yo nada más te estoy diciendo de que la tengas en cuenta esta acción, porque podría ser muy buena, ¿sale? Podría ser muy buena. Y y pues bueno, sería cuestión de que lo cheques, ¿no? Y estas acciones de pequeña capitalización son muy buenas. Obviamente nada es a largo plazo, pero bueno. De hecho aquí tengo el guión, luego lo voy a leer. Este, eh, a ver, esta acción era pues para largo plazo. Yo pienso mantenerla a largo plazo. Obviamente dependiendo si veo que está bajando, pues yo creo que pues ya tendría que salir de mi posición. Pero como tal, pues bueno, yo creo que podría funcionar. Y pues bueno, sería una buena oportunidad. Estamos, como te digo, de hecho aquí lo puse. Voy a leer el guión porque realmente pues tenía un guión, pero pues yo dije, bueno, pues ya lo voy a hacer así, voy a improvisar. A ver qué tal sale. Y como te digo, incluso aquí en el guión puse cualquier acción que conozca o con una capitalización de mercado de $1.000 millones o menos es una jugada arriesgada para mantenerla a largo plazo, como te dije al inicio. Pero si solo está viendo esto como una oportunidad comercial, en este momento estamos muy bajos, que estamos en 1.57. Tiene ganancias el 9 de noviembre y las últimas ganancias les fue bien, como te dije. Y recuerde que esta compañía dijo que serán rentables en el 2023. El CEO está muy optimista y la verdad que pues lo ha demostrado por todo lo que te estoy diciendo. Te pido que pues la investigues, puede que te interese o puede que no. Ahora que pueden alcanzar no o no esa meta, pero si estas ganancias dicen que ya se sabe que somos rentables, la empresa ahora va a subir y lo que va a pasar con el precio de estos niveles se disparará por completo, ¿sale? En mi opinión personal, le irá muy bien y ahora mismo estamos sentados en un soporte importante. Ahora podríamos caer tan bajo, pero personalmente creo que el más bajo que podríamos caer
serían 1.35, que es como te comentaba, basado en el gráfico. Pero comenzaré a promediar el lunes en 1.57 acá y luego ver si caemos a 1.35. Y ahí es donde compraré, incluso aquí lo puse, lo compraré y luego creo que podemos conseguir un buen avance hasta llegar a esas ganancias, que es el 9 de noviembre y posiblemente con días que bajen esas ganancias, creo que puedo mantener esto hasta el final de las ganancias a menos que aumenten tremendamente bien. Y luego empiece a obtener ganancias, obviamente. Pero creo que podría ser una oportunidad comercial realmente buena y fácil antes del 9 de noviembre. Nadie está hablando de esto en este momento. Estás a tiempo, estás a tiempo. SoundHound. Bueno, pues ese es todo el análisis de hoy. Realmente, pues como tal te digo, no fue extenso y pues no te quería aburrir porque literalmente pues ver los estados financieros y todo eso pues puede tardar un montón. Y pues bueno, te recomiendo que también pues sigas las opciones. En este caso pues no sé si tendrá opciones, pero yo creo que sí, porque es de inteligencia artificial. Pero pues bueno, mejor esperar y a ver qué pasa. Manténla en tu radar, checa si puede ser buena opción para ti y si no, pues bueno, da igual. Este, Oportunidades en el mercado siempre hay. Esta empresa, pues como tal, es un análisis porque es a largo plazo, ¿sale? Es a largo plazo, al menos en mi opinión, y pues podría ser un buen retiro, ¿no? Un buen retiro, este, y pues bueno, yo espero en Dios que sí funcione y tengo la fe que a lo mejor y sí. Y pues nada, SoundHound es la compañía que te estoy diciendo. Y pues nada, creo que eso es todo por hoy, amigos. Pues fue un gusto platicarles sobre esta empresa. Hagan su propia diligencia. No te estoy diciendo que compres, vendas o retengas cualquier acción. Haz tu propia diligencia. Ya subí mi disclaimer en mi canal de YouTube. Míralo, por favor. Y pues nada, de cualquier manera, investiga la empresa, si te parece bien, excelente. Y como te digo, puede que baje a 1.35, manténla en tu vigilancia, antes del 9 de noviembre, porque el 9 de noviembre pues podría dar sorpresa en cuestión a que pues podría subir, ¿sale? Como tal, pues puede que pase, puede que sí, puede que no. De todas maneras, manténlo en tu radar y pues si ves la oportunidad y en el punto más bajo, y puedes invertir ahí pensando que pueda subir sus ganancias o no, pues bueno, lo dejo a tu criterio. ¿Sale? Yo soy Bobby Axelrod y pues nada, que de hecho también te quiero invitar a mi canal de Telegram donde estoy andando, al menos ahorita pues ya no tengo ¿cómo se llama? No he publicado, no he sido activo, ¿no? No he sido activo porque pues no hay muchas personas, literalmente hay 5 personas, ponle tú 4 porque conmigo son 5, o no sé si me cuenta a mí, la verdad, y sí no sé. Pero pero pues como tal, te invito a mi canal de Telegram. Antes pues sí era un poquito más activo y daba información de algunas acciones y así. Incluso metía yo mis entradas y pues ya yo les decía, put para mañana en el speed probablemente baje hasta 222, incluso 420. Recuerda siempre ponerte solo por si va en un sentido contrario, porque a veces hace movimientos bruscos, que ese es el spike. Y pues como tal, aquí pues puse un comentario y ya fue que realmente pues pasó gracias a Dios y pues mal no estuve. Ayer publiqué que bajara a 422 y bajó 421. Observe la fecha del 04 y mira los gráficos. Hoy bajó 5 de octubre. Si lo aprovechaste, felicidades. Que ahí fue donde pues les dije que pusieran puts para mañana. Ese análisis lo hice un día anterior. Y pues bueno, eso fue cuando ahorita el SPY pues ya está en 410 más o menos. Este, pero pues bueno, como te digo, metía mis entradas y la verdad muchas, la mayoría acerta. Y pues bueno, te digo qué stocks son buenas, cuáles no, cuáles sí, de pequeña capitalización de mercado, y pues bueno, son acciones de centavo, pero pues la mayoría son infravaloradas
y pues por la manipulación de los cortos realmente pues su precio no es como tal centavos, pero pues bueno, lamentablemente Wall Street es corrupta. Más bien la SEC y los corredores que los ayudan a los fondos de cobertura. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aún así, pues hay que aprovechar todas las oportunidades. Y, y pues bueno, te invito a mi canal de Telegram. Aquí está el grupo también donde pueden eh, platicar. Y como le digo, aquí miren, este movimiento también lo vi que fue del 5000%, del 5000%. Me enteré ya casi tarde, lo agarré en 2 UCD y salí en 5, pero no lo publiqué porque parecía riesgoso, no creí que fuera a subir más alto. Y ya me dice un bro aquí que juegan a lo que hubiesen publicado, creo que vale la pena el riesgo, sí, pero te digo que era muy riesgoso, no me gustaría que alguien perdiera su dinero, muchas veces pueden fallar. Igual no pensé que fuera a subir tanto, solo lo jugué por una vez por miedo a fallar, pero al menos salí verde. Qué bueno, bro. Y y bueno, aquí otra acción muy buena y así. Pues te recomiendo que lo visites mi canal de Telegram. Ahorita pues no voy a publicar mucho, no voy a estar tan activo, pero cuando se unan más personas, pues ya estaré súper activo y pues bueno, ganaremos dinero juntos y pues es gratis, así que pues piénsalo y pues bueno, creo que eso es todo por hoy, chicos. Gracias por ver el video y pues bueno, chao, chao.